El discernimiento del Espíritu Santo. El discernimiento del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Todos somos bienvenidos, hermanos, aquí a la casa del Señor, a recibir del Señor, a esta celebración. Gloria sea su santo nombre. Pero como siempre, hermanos, a veces siento un poco de tristeza, ¿sí? ¿Por qué? En el culto de la mañana, la iglesia está casi vacía, ¿sí? Y no hay excusas, amén. No hay excusas porque la mayor parte de la iglesia en Antonio Nariño vive en Antonio Nariño. De manera que no hay excusas. Gloria a Dios. Yo sé que aquí va a haber un avivamiento grande, ¿sí? Dios va a traer un avivamiento y un crecimiento. Y cuando eso llegue, gloria a Dios, el pueblo va a obedecer. No va a estar con excusas, sino que va a obedecer como hicieron los apóstoles. Allí en el libro de los Hechos, allí fue donde, en el capítulo 2, donde hubo el derramamiento del Espíritu Santo. Y por eso todo lo que se dio, porque habían sido llenos, porque fueron llenos, fueron investidos, amén, del Espíritu Santo. Dios reparte los dones para provecho de la iglesia, provecho de la pobre humanidad del mundo entero. Amén, hermanos. Vamos a estar en Jonás, en el capítulo 4. En el libro de Jonás, capítulo 4. Hemos venido viendo acerca de los tres dones que revelan algo, amén, que revelan algo, y son el don, la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría y el discernimiento del Espíritu Santo. Jonás capítulo 4. Aleluya. Invito a toda la iglesia a estar en pie para tener reverencia a la palabra del Señor. Yo les invito para que hagamos esta lectura antifonal. Yo leo un versículo y ustedes leen el que sigue. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza, y la ciudad se despertaba, y Jonás se asustó de ver.
Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: humilde delante de la calabacera, en la cual no trabajaste, y no la hiciste crecer, que en mi rechazo de una noche nació, y en mi paso de una noche despertó. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en tu presencia. Señor, nuevamente te damos gracias por este día maravilloso, este día de bendición, en el cual tú nos permites estar aquí. Bendito Dios de la gloria, alabando y bendiciendo tu santo nombre. Señor bendito, muchas gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque podemos sentir tu presencia. Aleluya, gloria a Dios. Bendito es tu santo nombre. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí, oh Dios, que han venido, que hemos llegado aquí a esta tu casa de oración. Bendice a todo tu pueblo en general, oh Dios de la gloria. En el nombre de Jesús, bendícenos a través de tu palabra. Espíritu Santo, tú estás aquí, Señor. Tú revelas los misterios. Aleluya. Gloria a Dios. Tú eres el que revela tu palabra. Señor, gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Puede tomar asiento, hermanos. Gloria al Señor. Santo es el Señor. Nosotros estamos viendo a la luz de la palabra del Señor acerca de los dones, ¿sí? Los dones. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, aleluya, es un comienzo. Amén. Es un comienzo. Y luego el Señor nos viene dotando de bendiciones. Gloria al Señor. Él ha derramado de su Espíritu Santo. Lo hizo con el pueblo de ayer y también lo hace con el pueblo de hoy, siempre y cuando el pueblo de hoy esté dispuesto como estuvo el pueblo de ayer. ¿Cuántos lo creen? Gloria al Señor. El Señor les había dicho a ellos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa que Él les había hecho. ¿Y qué hizo el pueblo? Se quedó en Jerusalén. Se quedaron esperando hasta que vino la promesa. Vino el derramamiento del Espíritu Santo. Estos varones, esta gente fueron dotados, fueron bendecidos grandemente porque ellos obedecieron. De igual manera, Dios tiene bendiciones para todo un pueblo que está dispuesto a obedecerle. Gloria a Dios. A un pueblo que no se hace sabio en su propia opinión. El Señor nos ha dado su palabra, así como se la dio al pueblo de ayer. Así nos ha dado su palabra. Pero muchas veces, hermanos, vemos las cosas como quietas, porque el pueblo no se dispone a obedecer. Gloria al Señor. Quiera Dios en su amor y en su misericordia que en este año que va a comenzar, ¿sí? Seamos un pueblo realmente obediente. Que el Señor nos permita en su misericordia terminar este año en paz. Amén. En gozo, en seguridad,
en amor y entrar de la misma manera al nuevo año que comienza, para obedecerle a Él. Y siempre lo he dicho, que cuando el pueblo, nosotros como pueblo suyo, estemos dispuestos a obedecerle a Dios, quitando la sabiduría humana y tomando la sabiduría de Dios, vamos a ver la gloria de Dios manifestada aquí en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Pero depende de cada uno de nosotros. Si cada quien debe de hacerse la pregunta personal: ¿yo estoy obedeciendo a Dios? Amén. En algo estamos obedeciendo porque estamos aquí, pero en lo que Dios quiere que le obedezcamos, tenemos que estar unidos por una misma causa. Amén. Por una misma causa. Aquí tenemos un ejemplo muy claro, el de Jonás. Ya hemos visto desde el primer capítulo, sí, el llamado que Dios le hace a Jonás. ¿Sí? ¿Quién era Jonás? Un profeta de Dios. Pero el Señor le da una palabra de sabiduría. Amén. Le da una palabra de sabiduría, que fuera y pregonara en Nínive, una ciudad que la maldad había crecido. Hemos visto que la palabra de sabiduría está en el futuro. Amén. Para un futuro. Ve y anuncia en Nínive el mensaje que yo te diré. ¿Cuál era el mensaje? El mensaje era: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Estaba en un futuro. Amén. No estaba sucediendo, pero antes de que sucediera, el Señor le da a este profeta una palabra de sabiduría, que fuera, ¿sí?, para que anunciara lo que estaba en el corazón de Dios. En el corazón de Dios. Santo es el Señor. Ya vimos lo que hizo Jonás. Desobedece. Dios trata con él por su desobediencia. Amén. Y el trato fue muy fuerte. El trato para Jonás, hermano, fue duro. Duro. Ya hemos leído los capítulos anteriores. Pero después de este trato, él viene ahora sí dispuesto a obedecer. A obedecer. Pero aún él abrigaba en su corazón, como quien dice: sí, voy a dar el mensaje, pero que se cumpla la palabra de Dios. Dios es amor y es un Dios misericordioso. Gloria al Señor. Santo es el Señor. Aquí encontramos en este capítulo y el 3 y el 4, como en otros capítulos de la Biblia, otros libros de la Biblia, encontramos cuando un profeta recibió una palabra de sabiduría y en ocasiones no se cumplía. ¿Por qué no se cumplía? Cuando venía de Dios. Hemos visto que la palabra de Dios que Él manda a través de un profeta se cumple. Amén. Y que la palabra que no se cumplía no venía de Dios, como en el caso del rey Acaz, que su profeta le profetizaron mentira y el profeta de Dios le profetizó lo que había en el corazón de Dios. No le creyó, subió a la guerra, murió. Santo es el Señor. Aquí en este capítulo de Jonás vemos de que en el capítulo 3 dice: Nínive se arrepiente. Ahora, ¿por qué una palabra que viene de Dios directamente en ocasiones no se cumple? Cuando el pueblo, hermano, recibe la palabra de Dios y no la tiene en duda, sino que sabe
que es una palabra que viene de Dios y sabe que su condición está mal y se arrepiente de su maldad, esa palabra, ¿sí?, aunque vino de Dios, santo es el Señor, pero entonces Dios en su misericordia, Dios que conoce todas las cosas, ¿sí?, Él mira a un corazón que se ha humillado. Y Él dice que un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. ¿Sí? Nínive se arrepiente. ¿Por qué no se cumplió? Porque se arrepintió. Porque Nínive iba a ser destruida por completo, iba a desaparecer del mapa. ¿Sí? Pero el rey creyó. ¿Sí? Los moradores de Nínive creyeron a la palabra del profeta. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué dijo el rey? El versículo 6 del capítulo 3 dice así: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Gloria a Dios. No lo hizo, hermano. Dios conoce todas las cosas. Cuando hay arrepentimiento verdadero, la ira de Dios, Él aparta su ira. Aparta su ira. Y lo que había dicho que iba a hacer, entonces no lo hace. ¿Por qué? Porque Él escudriña la mente y el corazón. Pero cuando estamos nomás por encima, sin profundizar, ¿sí?, sin saber a ciencia cierta lo que Dios ha decretado, y lo tenemos en duda, hermanos, la duda también es pecado. Dudar de las cosas de Dios. Entonces viene el juicio de Dios. Cae el juicio de Dios. Amén. Pero Dios en su misericordia, que conoce todas las cosas, bendito es el Señor. Otro caso fue cuando el rey Ezequías, y Dios le envió un mensaje por medio del profeta Isaías, y le dijo: Ezequías, así dice el Señor, ordena tu casa, porque de cierto vas a morir y no vas a vivir. Esa fue la palabra de sabiduría. Dios da una palabra. El Señor le dio al profeta una palabra de sabiduría, que fuera donde el rey y le dijera: ordena tu casa. Ya conocemos este capítulo. Amén. ¿Cuál es el capítulo, hermanos? Segunda de Reyes, capítulo 20. Gloria a Dios. Y este capítulo nos lleva a otro capítulo de Isaías también. Ordena tu casa, porque de cierto morirás y no vivirás. ¿Por qué venía el juicio de Dios sobre este rey? Por su maldad, por su pecado, por su pecado. Pero entonces él recibe la palabra, ¿sí?, y no la tiene en duda, sino que él se arrepiente. Amén. Él se arrepiente. Dice que volvió su cara, su rostro a la pared. ¿Y qué hizo? Lloró.
Lloró. ¿Y qué le dijo al Señor? Dios mío. ¿Qué fue lo que le dijo, hermanos? Aquí está en Isaías 38. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Gloria a Dios. El versículo 4 dice: entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, leamos el 3, y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Dios está viendo a Ezequías que se humilla. O sea, en su tiempo atrás había obedecido a Dios, había hecho lo bueno, había hecho lo recto, lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hermanos. Dios quiere que le obedezcamos a Él, que hagamos lo bueno. Bendito es el Señor, que andemos en temor. Gloria a Dios. Y Él le dice: Señor, yo anduve obedeciendo tu palabra. Quizás le dijo al Señor: ahora fallé. Y quizás le pidió perdón al Señor y lloró. Amén. Y lloró. Santo es el Señor. Gloria a Dios. El profeta Isaías no había salido todavía del palacio cuando viene otra vez la palabra del Señor en el versículo 4. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Gloria a Dios. Qué bendición tan grande. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho: he aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Santo es el Señor. Como una señal, el Señor dio esta palabra como una señal para que Él creyera. Gloria a Dios. Cuando hay arrepentimiento verdadero, hermano, estamos viendo que la palabra que vino de Dios, sí, entonces puede tener otra característica, otra manera de que en su parte no se cumple, porque hay un corazón que se humilla, hay un corazón contrito y humillado. Acuérdate, Señor, cuántos años he esperado. Puede ser. Amén. Puede de que esté esperando en algo, haya una palabra que ha recibido de Dios, pero en ese medio, quizás por la desobediencia, porque es lo que estamos viendo en estos 2 capítulos, viene otra palabra de Dios, porque no ha obedecido. Pero si se arrepiente, Dios es amor. A veces por la desobediencia, hermanos, suceden tantas cosas. Por la desobediencia. Dios está llamando a un pueblo para que sea un pueblo obediente. Amén, hermanos. El capítulo 4 de Jonás y el versículo 11. Aleluya. Leamos del 9. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Mire cómo era el enojo de Jonás, de un profeta. ¿Sí? Era un profeta y se enojaba de una manera hasta la muerte, que las cosas tenían que ser como él pensara, no como Dios las mandaba, sino como él pensaba. A veces sucede esto. Su enojo era hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, note esto, ni tú la hiciste crecer,
que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas, note eso, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Gloria a Dios. En estas 120,000 personas, más de 120,000 dice la Biblia, no había discernimiento de espíritu. Pero en Jonás lo había, hermanos. Debía de haberlo, como un varón de Dios, como un servidor de Dios, ¿sí? Mas sin embargo, él no estaba discerniendo entre lo bueno y lo malo. Muchas veces pasa así, hermano. Muchas veces sucede así. Jonás estaba muy enojado o resentido o herido por todo el daño, ¿sí?, que Nínive había hecho al pueblo de Dios. Había hecho mucho daño, como cuando Ananías, cuando Dios envía a Ananías que vaya donde está Saulo, amén, y él también le responde: pero Señor, yo he oído acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es, ¿sí? Entonces a veces el pueblo recibe tantos azotes, el pueblo de Dios, tantos golpes de la gente que no tiene a Dios, que no tiene discernimiento, ¿sí?, que no sabe entender por qué causa los evangélicos están trabajando, hacen esto y hacen lo otro. No hay discernimiento. Gloria a Dios. En el pueblo natural no hay discernimiento, pero en el pueblo espiritual debe de haber el discernimiento de espíritu para saber discernir entre lo bueno y lo malo. No sabían discernir entre su mano izquierda y la derecha, no, sino que todo era maldad, la maldad, la maldad y la maldad, ¿sí? Y ya sabemos el destino de los malos, ¿cuál es? ¿A dónde van a tener? Dios no hizo al hombre para que se perdiera, sino para que el hombre sea salvo por Dios. Pero la maldad ha llegado hasta los confines de la tierra, en todas partes ha sido multiplicada, ¿sí? Y entonces el designio de los hombres continuamente es el mal. Bienaventurados somos nosotros, hermanos, ¿sí?, porque hemos creído al Señor, a su palabra, y estamos aquí con ese ánimo pronto de aprender más de Él, de comprender, ¿sí?, lo que Dios quiere para con nosotros. A veces está la maldad, el espíritu inmundo tratando de empañar, de ensuciar, de dañar, de destruir, porque a eso vino Él, a robar, a matar y a destruir. Pero el Señor vino para dar vida y vida en abundancia. Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia, para que nosotros seamos un pueblo diferente, sepamos discernir entre lo bueno y lo malo. Aquí en Buenaventura, hermanos, donde estamos nosotros, la gente no sabe discernir entre lo bueno y lo malo, pero la iglesia del Señor debe de saber discernir entre lo bueno y lo malo. Aquí estamos en Antonio Nariño. ¿Y qué pasa? Gloria a Dios. El pueblo, la comunidad no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. No sabe, hermanos. Pero usted debe de saberlo. Y yo también. Nosotros debemos de saber entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué causa se levanta la gente a veces si la iglesia está en vigilia? ¿Por qué causa hay oposición? Porque no hay discernimiento para discernir entre lo bueno y lo malo. Amén. Nosotros, el Señor nos ha
limpiado, ha quitado la ceguera espiritual, como también la cera. Amén. Y él dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Y bienaventurados vuestros ojos porque ven. Vuestros ojos porque ven. ¿A qué ojos se está refiriendo el Señor? A los ojos espirituales. Bendito es el Señor para poder discernir. Para poder discernir. El día pasado recuerdo de que aquí la iglesia estaba, y no solo esta quizás, sino las otras también, triste por cosas que estaban pasando. Amén. Por cosas que estaban pasando. Y el Señor puso en el corazón de muchos aquí de hacer algo. ¿Por qué? Porque se está discerniendo. Se está discerniendo. ¿Cómo es? Discerniendo. Ay, por favor, ayúdenme. Así es. Aleluya. Se está discerniendo. Gloria a Dios. Entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque uno puede hablar rápidamente y dice discerniendo, ¿sí? Pero es discerniendo entre lo bueno y lo malo. ¿Qué está pasando allá afuera? Porque usted y yo tenemos la luz del Evangelio de Cristo. La luz que alumbra a todo hombre. Gloria a Dios. Y además de tener la luz, Él nos ha dotado. Él quiere dotar a la iglesia. Si Dios quiere que la iglesia, que esta iglesia salga de tantas cosas que están allí como impidiendo una bendición grande que Dios quiere traer a este pueblo. Pero el secreto es obedecer. Está en la obediencia. Todos en un mismo acuerdo por la obediencia. Amén, hermanos. Y entonces vamos a ver el poder de Dios, la grandeza de Dios, la gloria de Dios manifestada en este lugar. Y si hay una palabra de sabiduría por medio de un profeta, por medio de una palabra de ciencia, porque estamos viendo que estos tres dones trabajan juntos. Amén. Ellos trabajan juntos. Estos tres dones que revelan algo: ciencia, palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. Si Dios está mandando, hay que ir. ¿Por qué? Porque el pueblo no sabe esto, no conoce esto, no tiene discernimiento. Y el Señor le dijo a Jonás: ¿y no tendré yo piedad de Nínive? Él es compasivo, hermanos. Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir. Amén. Así es. No saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y muchos animales. Al haber una destrucción, todas las personas, cuando está hablando de hombres, también está hablando de mujeres, de todo ser humano, ¿sí? Y no quedaría tampoco animales, sino que todo se acabaría, como pasó cuando en los días de Noé. Amén. Con el diluvio vino el juicio de Dios y acabó todo. Solamente los que obedecieron fueron salvos, los que entraron en el arca. Aquí este varón, este servidor de Dios, estaba muy enojado, ¿sí? Acá dice el versículo 2 del capítulo 4: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en
en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Entonces sí lo sabía, sí conocía cómo era Dios. Amén. Conocía cómo era Dios, pero en su capricho quería que las cosas fueran como él las pensaba. Cuando, imagínense, recibe el trato de Dios, recibe el trato de Dios, ora al Señor, Dios lo escucha y le ordena al pez que lo vomite en una playa. Sale de allá dispuesto a obedecer a Dios. Pero ¿cómo estaba el corazón todavía? ¿Cómo estaba el corazón de Jonás? Y era un profeta de Dios. Aún abrigaba en su corazón que el mal llegara a aquella ciudad, que Dios destruyera a Nínive, ¿sí? Porque había mucha maldad. Hermano, Dios es amor. Con los dones que Dios ha dado, dice la Biblia que los ha dado, ¿para qué? Para provecho de la iglesia, como también de toda la humanidad, ¿sí? Él ha dado los dones, gloria a Dios, para provecho de nosotros, para provecho de esta comunidad y de esta ciudad. Amén, hermanos. Para provecho, para bendición, para bendición. Dios es amor. Él tuvo piedad de Nínive. Gloria a Dios. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Dios ama al pecador, aborrece al pecado, pero ama al pecador. Dios está enviando palabra de sabiduría, para que vayamos quizás a nuestros hogares, a nuestra misma casa, porque primeramente es donde, en Jerusalén, luego en toda Judea, y después en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Primeramente en Jerusalén, que vamos a lo nuestro, vamos a nuestro territorio. Gloria a Dios. Con eso no es que nos vamos a quedar solamente en lo nuestro. No, tenemos un compromiso con Él de ir también a Samaria, de ir a Judea, todo el pueblo de Dios, con palabra de Dios, a amonestarle. Oigan o dejen de oír, porque a veces Judea, el pueblo de Dios, es rebelde. Es rebelde. Por eso Dios tiene que tratar fuerte con nosotros. ¿Por qué? Porque hay rebeldía. Y para nuestro bienestar. Amén. Porque por este medio entonces nos humillamos, por este medio buscamos más del Señor. Podemos reconocer entonces nuestras faltas y entonces a ponernos a cuentas con Dios. Dios en su amor, aleluya, preparó la calabacera y creció en una noche. Y Jonás estaba contentísimo. Ayer le habla al profeta Jonás, ¿sí? Por medio de esta calabacera. Y él contento porque estaba allí a la sombra para su alivio, para su bienestar, para su provecho. Allí le hacía sombra. Estaba esperando allá, asombrado él, sí, pero esperando ver la destrucción de Nínive. Gloria a Dios, porque aquí no hay gente con ese corazón como lo tenía Jonás. Amén. Aquí hay un pueblo diferente, un pueblo que ama, un pueblo que siente. ¿Por qué? Porque recibe de Dios. Recibe de Dios. Gloria al Señor. Él estaba contento y él sí estaba ahí cubierto su cabeza. Pero vemos lo que hace Dios. Aleluya. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció, el versículo 6, sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera.
Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza. A ver si era bueno o no. Le estaba enseñando tantas cosas Dios a Jonás. Primeramente allá en el vientre del gran pez, ¿sí? Allá estuvo. Y como quien dice, sale de allá todavía con capricho. Siervo mío, todavía tiene capricho, todavía está resentido. Entonces voy a darle otra lección. Santo es el Señor. Hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Santo es el Señor. En el versículo 3 dice: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Por qué? ¿Por qué este enojo? Cuando el Señor le dice: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Tremendo. El enojo era aquí porque Dios no había destruido a Nínive. Él había dado la palabra y estaba seguro de que se iba a cumplir. Por eso se hizo a lo lejos, esperando ver la destrucción. Pero el pueblo se humilló, se arrepintió. Cosas que por su arrepentimiento Jonás no llegó a ver. La destrucción de Nínive. Se enojó por eso. Y ahora acá se enoja. Aleluya. ¿Por qué? El sol hirió a Jonás en la cabeza. Un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho, note eso, mucho me enojo hasta la muerte. Un enojo hasta la muerte, hermano. ¿Usted sabe qué es esto? Un enojo, porque hasta ahí llega el enojo, pues. Un enojo que no tiene más para dónde coger. Un enojo completamente hasta la muerte por la calabacera, que él no había trabajado en ella. Pero Dios le está dando al profeta una gran lección, una gran enseñanza. ¿Qué podemos aprender nosotros como siervos de Dios, como profetas de Dios, como pueblo de Dios? Dios quiere a un pueblo humilde. Dios quiere que nos humillemos, hermanos. Gloria a Dios. Que cuando Dios tenga misericordia de alguien que nos ha hecho tanto daño, aleluya, nosotros nos gocemos, porque Él es un Dios perdonador. Él es un Dios amplio en perdonar. Hay mucha gente que quizás nos ha hecho mucho daño, pero Dios es compasivo. Dios es amor. Y aunque esa gente ha hecho daño a su pueblo, Dios en su misericordia, si esa gente se arrepiente de corazón, note cómo es Dios, hermano. Dios le perdona. Dios le perdona, hermano. Para que vengan a ser también pueblo suyo, del mismo pueblo de Dios. Amén. Y esto hemos visto, ¿sí? Y oído quizás. Mucha gente que en el mundo estuvieron enemistados, pero que con el pasar de los años ambos recibieron al Señor y comenzaron una nueva vida, y Dios les pone al encuentro, ¿sí? Al encuentro, para que haya un verdadero perdón entre ambos y ya seamos del mismo pueblo, porque Él derribó las paredes de enemistad. De ambos pueblos hizo un solo pueblo, creando en ambos pueblos la paz.
Dios es bueno, hermanos. Dios es amor. Él está viendo a la gente que anda turbado con estas fiestas, ¿sí? Que anda corriendo de un lado para otro, desesperada la gente. Pero allí está Él en su misericordia guardando a la gente, guardando a la humanidad, para que la humanidad un día se acerque a Dios también. ¿Por qué medio? Por medio de su iglesia, por el instrumento que Dios tiene para anunciar las buenas nuevas, para anunciar el peligro. Santo es el Señor, para que la humanidad también se acerque a Dios, porque Él tiene misericordia de la pobre humanidad que no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Para eso Dios ha dado el discernimiento de espíritu. Note que el discernimiento dice discernimiento de espíritu. Amén. Hay espíritus malos, espíritu humano y los espíritus malignos. El espíritu de Dios, el espíritu de Dios. Con el discernimiento de espíritu también vamos a discernir cuando algo se está moviendo, cuando están aconteciendo cosas. Puede ser el espíritu humano o el espíritu maligno. Amén. El espíritu maligno. A veces recibimos, cuando está la manifestación del Espíritu Santo, ¿qué pasa? Hay unción. Amén. Hay unción. Hay personas, note esto, que con astucias quieren hacer tantas cosas. O sea, que con mentira quieren sacar la verdad, ¿sí? Quieren sacar verdad de otros, pero andando con astucia, con mentira. Esa parte no está bien. Esa parte no está bien. ¿Sí? Diciendo, no, es que esto es así, así acá, cuando no es así. O sea, para ver si por ese medio saca una verdad. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Esa parte no está bien. El discernimiento de espíritu no es leyéndole la mente a alguien, no, sino porque Dios ha dado el discernimiento de espíritu. Allá en Hebreos capítulo 7, en el capítulo 7 y el versículo 25, gloria a Dios, vemos que el Señor, o sea, cuando Él resucitó y ascendió a los cielos, ¿qué hace el Señor? Vamos a leer Hebreos 7:25. Y a su nombre, gloria. A esa gloria y a su pueblo, aleluya, gloria a Dios. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí vemos al Cristo resucitado. El Señor resucitó, ascendió a los cielos, está a la diestra del Padre, aleluya, y vive, dice, viviendo siempre, vive para interceder por nosotros, por su pueblo, por su iglesia. Gloria a Dios. Él es el que intercede por nosotros a la diestra de Dios, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Por medio de Jesucristo nos acercamos a Dios, viviendo Él siempre para interceder por ellos, para interceder por todo aquel que se acerca a Dios por medio del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Al Señor Jesucristo, cuando estuvo en su ministerio, el pueblo le vio, le conoció. Nosotros no le hemos visto como le vieron ellos, amén. Ellos le palparon, ellos estuvieron, los apóstoles, la gente que estuvo con el Señor, los enfermos que recibieron sanidades, Él estaba allí. Gloria a Dios, santo es el Señor. Murió, resucitó, luego ascendió a los cielos. A veces por una palabra que el Señor nos revela, vemos al Señor. Y es una bendición grande, amén. A Él lo vemos con el discernimiento, gloria a Dios. Al Padre no, solamente semejanza. Por eso cuando uno de sus discípulos le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué le dijo el Señor? Hace tiempo que estoy con vosotros. A ver, ¿cuál de los discípulos? Amén. Hace tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, no me has visto. El que me ha visto a mí, también ha visto a mi Padre. Gloria a Dios, santo es el Señor. Bendito es el Señor. ¿Por qué? Porque Dios el Padre le dijo a Moisés que nadie podía ver su rostro, porque cualquiera que viera el rostro de Dios no quedaría con vida. Si no quedaría con vida, santo es el Señor. En Éxodo 33, 20 al 23. Amén. Moisés le había dicho: déjame ver tu gloria. Y el Señor le responde: no puedes ver mi rostro, no puedes ver, porque cualquiera que vea a Dios muere. Pero el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Él vino, aleluya, para que nosotros le conocieran, para que le vieran. Y aquí nosotros, por medio de su palabra, Juan tuvo el discernimiento también de espíritu mientras estuvo en su destierro. Amén. Él vio a 7 espíritus. Allí tuvo un discernimiento de espíritu, el discernimiento del espíritu, el discernimiento del Cristo resucitado. Cuando el Señor nos da esa bendición sobrenatural, podemos verle al Señor en una revelación. ¿Cuántos le han visto? Allí estaba el Señor. Allí está el Señor. Él está con nosotros. Él está aquí en medio nuestro. Él está en medio nuestro. En cierta ocasión un predicador siempre decía: el Señor está aquí como el Señor nos manda a nosotros, porque Él está aquí, amén. Él está aquí en este lugar. Y el Señor está aquí. El predicador decía: el Señor está aquí en este lugar. Pero una señora que era nueva, ella miraba dónde está el Señor. Ella había ido por primera vez y ella miraba, pero Él dice: ¿dónde está? Aquí está el Señor, pero yo no veo el Señor. Buscaba la imagen y no, nada. Y Él seguía diciendo: aquí está el Señor. Cuando en una de esas la señora quedó en un éxtasis, note esto, y acá en el altar ella vio al Señor que le decía: ven, ven. Y se levantó ella y vino y dijo: el Señor está aquí. Aquí está el Señor, porque yo lo he visto, me está llamando. Aleluya. Y aceptó al Señor. Aceptó al Señor ese día y salió como una nueva persona, como una experiencia que vivió ella misma. Ella misma la vivió, la experiencia de ver a un Cristo resucitado. El Señor le permitió ver al Cristo resucitado, el Cristo que usted y yo alabamos. Él está aquí, a quien nosotros le servimos. Él está aquí en este lugar. Él dijo que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él.
Él está aquí, el Señor, para bendecirnos, para alentarnos. Aleluya. Él tiene bendiciones para nosotros. Solo que nosotros hemos de estar dispuestos. Amén. Dispuestos, como estuvieron los discípulos. Como estuvieron los discípulos. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Dispuesto a donde Él nos envíe. Por una palabra de sabiduría. Por una palabra de ciencia. Por el discernimiento del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ya para terminar, también encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 21, del versículo 7 en adelante. Y un profeta llamado Agabo. Vamos a ver a este profeta. Aleluya, gloria a Dios. Hechos capítulo 21, versículo 7 en adelante. Allí hay un subtítulo que dice: viaje de Pablo a Jerusalén. El 7 dice: nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, este evangelista había sido diácono primero, amén, que servía en las mesas, gloria a Dios, era uno de los 7, y después Dios le hizo un evangelista, dice, de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Esto tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: aleluya, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Aleluya. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistir, diciendo: hágase la voluntad del Señor. Gloria a Dios. Y a su nombre, a esa gloria, a su pueblo. Allí estaba este profeta dando una palabra de sabiduría. Vino la palabra de sabiduría a él. Ya hemos visto que la palabra de sabiduría revela cosas que aún están en el futuro. Amén. La ciencia, cosas presentes y pasada. ¿Qué le había dicho el Señor a Ananías? Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, a los gentiles y en presencia de reyes y de los gentiles, y yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. ¿Cómo estaba el apóstol Pablo? Estaba dispuesto. Cuando los hermanos le dijeron: por favor no subas a Jerusalén, si así es ese peligro que hay, no suban. Él les dijo: ¿por qué estáis llorando, quebrantándome el corazón? Haciéndolo entristecer también, cuando yo estoy dispuesto no solo para ser atado, sino también para morir por causa del Señor. Un hombre que se había convertido de verdad, no a medias. ¿Sí? Cuando es a medias, estamos acá y allá, acá y allá. ¿Sí? Entre dos pensamientos. Entre dos pensamientos. Dios quiere hombres
y mujeres de aquí, de este lugar, que tomemos una determinación, pero la firme en el Señor, porque nuestra estadía no es aquí, hermano, no es aquí en esta tierra. Nuestra estadía es en el reino de los cielos. Él nos tiene aquí por un tiempo para que le sirvamos, para que trabajemos para Él. Gloria a Dios, para que trabajemos para Él. Bendito es el Señor. Para eso ha llamado a la iglesia, para que seamos hombres y mujeres que tengamos un dominio propio, que seamos valientes en este camino. Seamos valientes. Él perseguía a la iglesia y ya vemos la persecución que le vino a él después. Ahí está. Sembró, el apóstol sembró y cosechó más adelante una buena cosecha. Y él reconocía su falta, y él podía decir que había participado en la muerte de Esteban cuando lo mataron con piedras. ¿Sí? Él estaba allí presente, también gozándose por lo que estaba aconteciendo. Sembró, después le tocaba cosechar. Todo lo que el hombre sembrara, eso mismo segará. Y ya estaba en los caminos de Dios. Ya estaba en los caminos de Dios. Y allí está, hermano. Y esta palabra profética tenía que cumplirse. Tenía que cumplirse. Aleluya. A veces se cumple la palabra como estuvimos viendo al comienzo. ¿Se cumple o no se cumple? Vemos en el caso de Elías. Él había, dice Elías, predice la lluvia, la sequía. Predice la sequía, lo que iba a acontecer. Una palabra de sabiduría que aún iba a venir. Amén, lo que iba a venir. Gloria a Dios. Pero cuando pasa todo eso, los 3 años y medio, recibe otra palabra también de sabiduría, porque no estaba lloviendo, ¿sí? Sino que él ora por lluvia. Dios le había dicho: haré llover sobre la tierra. Él había recibido la palabra. ¿Y qué hizo el profeta? Se quedó, cruzó las piernas, se sentó en una buena silla y dijo: aquí estoy, Señor, que se cumpla esta palabra profética. Fue así, hermanos. No, ¿qué hizo el profeta? Ayunando, orando. A veces recibimos la palabra profética. No, el Señor dijo que me va a bendecir, pero estamos con los brazos cruzados, estamos sentados en una silla. Señor, la bendición, acuérdate que tú me hablaste de la bendición. El Señor le dice: sí, hijo mío, así es, pero usted ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? El profeta se arrodilló a orar por lluvia, y esas 7 veces, aleluya, el número 7 tiene un significado, el número de la perfección. 7 veces, y allí estuvo la respuesta en cumplimiento de esa palabra de sabiduría que él mismo había recibido. El profeta había recibido la palabra, pero nosotros hacemos al contrario. Dios me prometió una bendición, que voy a recibir algo, pero él no es hombre para mentir, y así es, ni hijo de hombre para arrepentirse, así es. Dios cumple lo que promete, así es. Eso es cierto. Pero también a la fe hay que ponerle patitas. ¿Cuántos lo creen? La fe sin obra es muerte. El profeta tiene que tener fe. Amén. En cierta ocasión, ya vamos a terminar, y es todo para la gloria de Dios. Y yo vivía con mis hijos, teníamos una casa pequeñita que teníamos 2 habitaciones. Todos los niños estaban
en una habitación y nosotros los adultos, esposos, en la otra. Pero yo miraba a mis hijos que estaban muy incómodos. Sí, entonces el más grandecito, que era de Wednesday, tenía que venir a dormir en el asiento grande, en la sala, porque no cabían, eran pequeñas. Y entonces yo dije, Señor, yo necesito que tú me des una casa grande para que cada uno de mis hijos tenga su habitación. Y le dije, Señor, presento en el nombre de Jesús este ayuno. No voy a comer, no voy a beber, para que tú me respondas. Amén. Y entonces, antes de que entrara en mi petición,